Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. Mientras los ecos de la misión cobraban vida alrededor de él, Pablo se despertó al amanecer, su espíritu ansioso por las nuevas ciudades que había de visitar. Sus pies lo condujeron a la sinagoga en Listra, donde la verdad del Altísimo se había predicado con valentía. Allí, se encontraban algunos discípulos entre los que brillaba un joven llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, Hechos 16:1. El corazón de Pablo se sintió inmediatamente atraído hacia Timoteo. Había en él una luz que no se había apagado ni en los momentos de tribulación. La fe que su madre le había inculcado resonaba en cada palabra y acción del joven, como se menciona en 2 Timoteo 1:5, donde la fe sin adornos de la abuela, Loida, y de su madre, Eunice, brotaba ahora en la vida de Timoteo. Entonces, observando la madurez de su fe, Pablo pensó, este joven es el compañero que necesito. Así que se le acercó, y con firmeza, le dijo que lo acompañara en el viaje. Aunque, para el bienestar de la misión, Pablo lo circuncidó, no por consideración a la salvación, sino para no poner tropiezo a los judíos en las ciudades que iban a visitar, Hechos 16:3. Con lágrimas en los ojos, la madre de Timoteo sabía que su hijo había sido llamado a algo más grande. La travesía comenzó, y las ciudades visitadas estaban llenas de ídolos y creencias paganas. La bondad del Señor se manifestó en cada paso que daban. Matices de milagros acompañaban su ministerio. Aquellos que estaban hundidos en la desesperación comenzaron a escuchar la esperanza de Cristo. En cada sinagoga, el mensaje resonó, su poder transformador liberaba a los oprimidos y sanaba a los enfermos, Mateo 11:5. Sin embargo, la oposición era feroz. Liderados por la desesperación, algunos maestros de la ley comenzaron a murmurar en secreto, temerosos de que un nuevo camino de fe empezara a crecer en sus tierras. Agazapados en las sombras, se prepararon para levantar dudas sobre la enseñanza de Pablo y su joven discípulo. Un día, mientras se enseñaba en una plaza pública, un espíritu de adivinación dio voz arrastrando a Timoteo hacia sí, proclamando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. Hechos 16:17. Pablo, irritado por esta declaración no solicitada, se volvió y en el nombre de Jesús le reprendió, y el espíritu salió en ese mismo instante. Las consecuencias fueron inmediatas. Los dueños de la esclava, al ver que su esperanza de lucro había desaparecido, levantaron un clamor contra Pablo y Timoteo. Pronto se encontraron ante las autoridades, azotados y encarcelados. A pesar de sus condiciones, la fe de Timoteo no titubeó, de hecho, se intensificó. En la prisión, mientras los demás clamaban por su libertad, él recordó las enseñanzas de su madre y abuela, resguardando en su corazón la promesa de que Dios no lo abandonaría. Hebreos 13:5. Mientras cantaban y oraban en la oscuridad, el cielo retumbó, y un temblor sacudió los cimientos de su prisión. Hechos 16:26. Las puertas se abrieron y todas las cadenas fueron liberadas, pero las verdaderas cadenas del corazón se seguían desatando. El carcelero, al ver la maravilla sucedida, corría hacia ellos, temiendo por su vida. ¿Qué debo hacer para ser salvo?, gritó, y con gozo, les escuchó compartir el plan divino de salvación. Hechos 16:30-31. Mientras la fe se esparcía por los rincones oscuros de la ciudad, Pablo y Timoteo sabían que eso era solo el principio. Pero lo que todavía no entendían era que el camino por delante los llevaría a cumplir un propósito divino que cambiaría la historia. En sus corazones resonaba una verdad trascendental: el sufrimiento de hoy no se compara con la gloria venidera que en nosotros se ha de revelar. Romanos 8:18. Así, mientras salían de la prisión, una nueva realidad estaba a punto de abrirse ante ellos. Un mensaje más profundo daría forma a la historia, pues lo que se vislumbraba en el horizonte era solo el inicio de una revelación mayor. Mientras los primeros rayos del sol distorsionaban las sombras de la noche, Pablo y Timoteo se encontraron en el umbral de una nueva mañana.
La fuga milagrosa de la prisión había dejado una estela de misterio a su paso, y en la ciudad los murmullos comenzaban a transformarse en susurros de asombro. Las gentes que antes abandonaban la verdad ante el peso de la idolatría ahora eran atravesadas por un rayo de esperanza. Podría ser que el Dios de los hebreos hubiera reivindicado su poder de manera tan manifiesta. La misión se renovó en el corazón de Pablo, quien sabía que no debían cesar en su andar. Con Timoteo a su lado, su compañerismo en la fe estaba ahora entrelazado por las cadenas que antes habían limitado su libertad. Vamos, Timoteo, dijo Pablo, el Señor nos ha confirmado en su camino, y las promesas a los fieles jamás caen en el olvido. Traversando las calles de Filipo, la ciudad donde habían sido recibidos con alabanza y rechazo, pronto se encontraron a un grupo de mujeres que oraban junto a un río, en busca de luz. La intencionalidad divina había orlado el ambiente. Dios escogería a una mujer, una vendedora de púrpura llamada Lidia, para desplegar más el mensaje que llevaban. Mientras Pablo hablaba con claridad sobre el evangélico de Cristo, el mismo Espíritu que había abierto las puertas de la prisión abría también los corazones de aquellos presentes. La misma Lidia, con ojos brillantes, escuchó atentamente, y mientras sus latidos eran guiados por la voz de Pablo, su espíritu se encontraba en un torbellino de convicción. Finalmente, al escuchar de la salvación de Jesucristo, su corazón se quebrantó y así, siendo bautizada, se convirtió en la primera en liberarse de las cadenas del pecado en esa ciudad. En ese instante, cada gesto, cada palabra pronunciada se anudaba al propósito mayor que Dios había planeado desde la fundación del mundo, tal como se menciona en Efesios 1:4. La repercusión del milagro comenzó a extenderse, y Lidia se convirtió en un bastión del Evangelio, hospedando a Pablo y Timoteo en su hogar, creando un espacio de comunión y colaboración. Sin embargo, entre la alegría, la oposición seguía acechando como un lobo disfrazado, esperando el momento de atacar. Los mismos hombres que habían levantado falsos testimonios en la prisión comenzaban a sembrar cizaña en las calles, diseminando dudas y pidiendo la detención de los mensajeros de la verdad. Miren a esos hombres que perturban nuestra ciudad y proclaman costumbres que no es lícito seguir, decían, mientras las gentes se tornaban cautelosas. El espíritu del enemigo se movía en la sombra del miedo, pero Pablo y Timoteo permanecían firmes. Nos han llamado a proclamar y no a callar, declaró Pablo, quien había experimentado el poder del resucitado en su propia vida. Así tras cada ataque, la certeza del llamado y la soberanía de Dios eran reafirmadas en sus corazones. Los días pasaron y el grupo creció en número. Más corazones fueron tocados por la fe, más vidas fueron cambiadas. Timoteo, aún joven, comenzó a sentir la carga de lo que iba a devenir. En su interior se gestaba un ministerio que seguiría de generación en generación. Pablo se atrevió a decir un día, ¿crees que Dios tiene un plan mayor para este nuevo movimiento? Por supuesto, Timoteo, respondió Pablo con convicción, la obra que hemos comenzado no se detendrá aquí. Dios siempre tiene más en su agenda. Y mientras se preparaban para enfrentar la creciente oposición, un escalofrío de anticipación recorrió el aire. No sabían que en sus corazones latía algo mucho más profundo. El cielo pronto revelaría un siguiente paso en el plan soberano de Dios, pues aquel lugar se convertiría en un centro de transformación total y su llamado resonaría a través de los siglos. Las promesas eran profundas, y la misión, inminente. La pregunta que los aguardaba era qué camino seguirían a continuación, pues lo que estaba a punto de manifestarse era apenas el inicio de una sorprendente revelación divina. ¿Cuál sería el siguiente paso en el misterio grandioso del plan de Dios? Mientras los días seguían su curso en Filipo, el ambiente se cargaba de expectativas. La influencia del mensaje de salvación crecía, y Pablo y Timoteo, junto a Lidia, se movían entre el pueblo, dispensando esperanza y vida. Los ecos de la verdad resonaban en las plazas, y la insaciable búsqueda de espiritualidad entre los Filipos creaba un terreno fértil para la obra del Espíritu. Un día,
Mientras Pablo y Timoteo caminaban hacia el lugar de oración, se encontraron con una joven que llevaba consigo un espíritu de adivinación. Esta mujer, poseída por una fuerza oscura, siguió a los apóstoles a lo largo de las calles, clamando: «Estos son siervos del Dios Altísimo, que les muestran el camino de la salvación». Su grito era una mezcla perturbadora de confusión y verdad. Aunque lo que decía era correcto, la procedencia de tal anuncio no era del Dios que adoraban. Pablo, perceptivo al deseo de la joven y movido por la compasión, se volvió hacia ella y, con una autoridad que brotaba de lo alto, le ordenó: «En el nombre de Jesucristo, te mando a salir de ella». Al instante, el espíritu maligno se apartó de la joven, dejándola libre del yugo del engaño. La transformación fue instantánea, y su rostro pasó de la oscuridad a la luz del Evangelio. Su vida había cambiado, como las aguas de un río que, tras la tormenta, se desbordan hacia lo nuevo. Sin embargo, el acto de liberación atrajo la ira de sus amos, quienes habían lucrado con su condición. Al ver que su esperanza de ganancia se desvanecía, arrastraron a Pablo y Timoteo ante las autoridades, levantando falsos cargos de perturbación del orden público. «Estos hombres son judíos y están sembrando confusión en nuestra ciudad», clamaron, sus voces llenas de rencor, mientras una multitud se formando a su alrededor comenzó a responder con indignación. El eco de sus gritos se amplificó en la plaza, y Pablo y Timoteo fueron apresados una vez más, llevados hacia un juicio que ya estaba decidido de antemano. Las cicatrices de su reciente encarcelamiento estaban aún frescas, pero la fe de Pablo no vaciló. Mirando a Timoteo, quien aún llevaba la frescura de su juventud, sus palabras brotaron con decisiva confianza: «Timoteo, recuerda esto. A menudo la mayor oposición precede a las más grandiosas oportunidades de Dios». Mientras eran golpeados y arrojados a la prisión, las luces del alba comenzaron a desvanecerse, y la oscuridad de la celda se sentía más pesada. Pablo se acomodó sobre el frío suelo, y mirando a su joven compañero, empezó a cantar himnos de alabanza a Dios, invocando su poder en medio de la miseria. Timoteo, incapaz de entender plenamente esta locura, se unió a sus alabanzas, sintiendo dentro de él la chispa de la esperanza. De repente, un gran terremoto sacudió la cárcel, y los cimientos empezaron a temblar. Las puertas se abrieron con un estruendo, y todas las cadenas cayeron. La serena confianza de Pablo había traído la presencia divina en un momento de necesidad. La opresión pareció desvanecerse. No solo eran ellos dos los que estaban siendo liberados, Dios tenía un propósito aún mayor que era a punto de revelarse. Mientras el carcelero despertaba, con miedo en su corazón al ver las puertas abiertas, Pablo exclamó: «No te hagas daño, porque todos estamos aquí». El hombre, tembloroso, cayó ante ellos y preguntó con desesperación: «¿Qué debo hacer para ser salvo?». A lo que Pablo respondió con claridad y autoridad: «Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa». Así, mientras las sombras se desvanecían y la luz de la salvación rompía sobre el carcelero y su familia, una transformación aún mayor se gestaba en el corazón de Timoteo. El apostolado que fervientemente estaba floreciendo pellizcaba más su alma. El misterio se profundizaba en sus corazones, pues lo que parecía un arresto sería el portal hacia la revelación del poder de Dios en una ciudad que lo había rechazado. La historia de hoy era la precursor del testimonio que impactaría no solo a Filipo, sino a las naciones, cumpliendo así la promesa de Isaías 61:1, donde se proclama la buena nueva a los afligidos. Pronto, el mismo Dios que había utilizado su sufrimiento para liberar almas, comenzó a intensificar su plan soberano, y Pablo y Timoteo estarían en el epicentro de una obra que resonaría a través de los tiempos. ¿Cómo podría un simple acto de liberación dar lugar a un avivamiento tan poderoso en un mundo sediento de la verdad? Solo el tiempo lo diría. La revelación divina aguardaba, ansiosa por manifestarse. Mientras la luz del nuevo día comenzaba a filtrarse a través de las rejas de la celda, un profundo silencio envolvía la prisión. Pablo y Timoteo, tras sus recientes acontecimientos, se encontraban en un momento de reflexión.
La alabanza aún vibraba en sus corazones, una melodía que parecía resonar más allá de las paredes de la cárcel. El carcelero, una figura previamente ajena a ellos, ahora se convertía en el hilo conductor de un propósito divino mayor que comenzaba a desenrollarse. Pablo, mirando a su joven amigo, comprendía que la fe de Timoteo, recién despertada en medio del caos, estaba en el umbral de una transformación sin precedentes. Timoteo, dijo con voz suave pero firme, Dios está haciendo algo grandioso aquí. No es solo un milagro de liberación, es un acto de su gracia que se desata hoy, y tú serás parte de esto. El carcelero, aún tembloroso, regresó con su familia, y la luz de la salvación comenzó a iluminar su hogar como en tiempos lejanos, donde la sangre del Cordero traía protección a los israelitas en Egipto. Mientras los miembros de su casa se reunían, la vida de cada uno estaba a punto de cambiar drásticamente, el eco de la fe resonaba en ese espacio. No hay mayor amor que este, pensaba Timoteo mientras observaba la escena. Cada palabra que Pablo pronunciaba se convertía en una semilla de esperanza y fe en el corazón del carcelero, un hombre que, en momentos de desesperación, había encontrado la luz. Cree en el Señor Jesucristo, repitió Pablo, y serás salvo, tú y tu casa. La escena se tornó en un auténtico despliegue de milagros. Las lágrimas de sus seres queridos, en conjugación con el fervor de la salvación traída por Pablo, comenzaron a formar un torrente de transformación. De pronto, el hogar del carcelero se convirtió en un refugio de alabanzas, un campo fértil donde el Evangelio germinaba con fuerza. Timoteo sentía cómo su espíritu se expandía en medio de este despliegue, una chispa apareciendo en su interior que le recordaba las promesas divinas selladas a través de la historia. Mientras la familia del carcelero recibía el bautismo, una pregunta inquietante y persistente empezaba a surgir en el corazón de Timoteo: ¿qué debe aprender un joven discípulo en tiempos de revelación y sufrimiento? Había una urgencia en su formación, un llamado que abarcaba no solo el rechazo de Filipo, sino el amor eterno que Dios se proponía extender hacia muchos. Al caer la noche, una nueva luz iluminó el escenario cuando timbales de alegría resonaban en el hogar del carcelero. El pueblo de Filipo comenzaba a murmurar sobre el raro y poderoso suceso. No era solo un testimonio individual, era el comienzo de una ola de fe que se preparaba para arrasar a la ciudad. Sin embargo, la noción de que este momento era solo el principio de un avivamiento hace eco en el corazón de Timoteo. No podía evitar sentir las visiones de una gran obra de Dios ante él. Yo seré parte de esto, murmuró en contemplación. Esa noche, mientras el eco de la alabanza se alzaba, un murmullo rondaba los corazones de los presentes: ¿qué más vendrá? ¿Cuál es el siguiente paso en el plan soberano del Dios que libera y transforma? Y en el fondo, la promesa de un gran misterio aguardaba su hora para ser revelado, alimentando las esperanzas de aquellos que, en silencio, aguardaban el tiempo de su avivamiento. ¿Cómo continuaría Dios moviendo su mano en medio de una ciudad sedienta, y qué papeles jugarían Pablo y Timoteo en el despliegue del plan divino? La noche cargaba un misterio con ilusión, un nuevo amanecer de esperanza se acercaba inexorablemente. Con el amanecer, el resplandor dorado desnudó las sombras que cubrían la celda. Pablo y Timoteo, aún con ecos de alabanzas en las memorias, se preparaban para salir al nuevo día, llenos de anticipación por lo que Dios había comenzado en Filipo. El desbordamiento de fe que había surgido en el hogar del carcelero se había llevado consigo la oscuridad y el temor, dejando espacio para la luz de Cristo. Mientras caminaban a través de las calles de la ciudad, los murmullos de los habitantes llenaban el aire, las historias de liberación y salvación circulaban como llamas avivando corazones sedientos. En lugares donde antes había desconfianza, ahora crecía la curiosidad. Las palabras de Pablo resonaban en cada rincón: el Señor ha hecho grandes cosas con nosotros. Timoteo, vislumbrando la ansiedad y la esperanza en los rostros de la gente, sentía cómo su espíritu se conectaba con el propósito divino en cada mirada. Al escuchar de un grupo de mujeres reunidas junto al río, Pablo le dijo: vayamos. Allí puede haber un encuentro necesario.
con determinación en el corazón, se dirigieron hacia el lugar donde estas mujeres buscaban a Dios en oración. Al acercarse, notaron a Lidia, una vendedora de púrpura, quien en medio de su ocupación, alzó la vista con una mezcla de asombro y anhelo. Era un alma buscadora, y la providencia de Dios había alineado sus caminos. La adoración de nuestro Dios es como un perfume fragante, comenzó Pablo. La fe en el Señor Jesucristo trae libertad a aquellos que viven en oscuridad. Las palabras fluyeron con poder, y como un manantial, la verdad estaba diseñada por el Santo Espíritu para tocar las fibras del corazón de cada mujer presente. Lidia escuchaba, sus ojos se llenaban de lágrimas, y los cimientos de su vida comenzaban a temblar por la revelación de una fe viva. En un momento divino, su corazón fue abierto para recibir el mensaje transformador, y las palabras de Pablo se convirtieron en el eco de su nueva vida: soy tuyo, Señor. Los ladridos de la vida cotidiana fueron reemplazados por risas y celebración en el momento en que Lidia abrazó la fe. La transformación personal que se producía en ella era un reflejo del milagro más grande de amor y redención. Este fue un testamento de un Dios que obra, no solo en las cosas grandes, sino en los corazones rotos. Timoteo, observando la escena, sintió que una chispa se encendía en su interior, recordándole que su papel en esto era esencial. No está solo, pensó para sí mismo, Dios ha trazado un camino, y yo he sido llamado a transitarlo junto a ti. A medida que el grupo se unía en celebración, una sensación de comunidad brotó, como un nuevo cuerpo en el comienzo de un avivamiento. Sin embargo, en medio de la alegría, la sombra de la oposición comenzó a alzarse. Un espíritu maligno, atado a la antigua complejidad de la ciudad, se manifestaba a través de una joven esclava que anunciaba la llegada de Pablo y Timoteo. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, clamaba, y durante días lo seguía, exponiendo su presencia. Pablo, perturbado por esta interrupción del mensaje, se volvió hacia ella en un acto de autoridad: en el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella. El grito resonó en la atmósfera, mientras el poder de Dios se manifestaba en la acción, liberando a la joven de su opresor. La libertad ganó terreno, no solo por la salvación de un alma, sino también una poderosa señal del reino de Dios en acción. ¿Cuáles serían las repercusiones de este acto de liberación? La respuesta, palpable en el aire, causaría un consenso que estremecería a Filipo. Los corazones de los creyentes comenzaban a palpitar con una esperanza viva mientras hombres y mujeres se preguntaban: ¿cuán lejos puede llegar este avivamiento? ¿Cuál es el propósito mayor que Dios está desplegando entre nosotros a través de sus siervos? Un nuevo misterio aguardaba su envoltura, iluminando la senda de aquellos dispuestos a seguir. ¿Qué más podría el Señor desatar, y qué obras gloriosas emanan de la fe a medida que el viaje continúa? La pregunta sobre el siguiente paso en el plan divino palpitaba profundamente en la vida de aquellos que habían sido tocados por el amor de Cristo. Los ecos de la liberación resonaban por las calles de Filipos, mientras Pablo y Timoteo continuaban su camino, sintiendo los efectos del poderoso movimiento del Espíritu. Habían experimentado la transformación de Lidia, pero aún había muchísimos corazones que anhelaban escuchar la verdad del Evangelio. A donde iban, la luz del Evangelio se mudaba, y la esperanza crecía como un fuego en el corazón de la comunidad. Una vez más, se encontraron con la joven esclava que había sido liberada. Aunque había sido marcada por su antiguo tormento, su vida era ahora testimonio de la gloria de Dios. Timoteo, al ver su gratitud, sintió una profunda compasión nacer en su interior. Mira, Pablo, comentó, a pesar de las pruebas, la luz ha resplandecido en ella. Hay algo que cambiará su vida para siempre. A medida que avanzaban junto a la joven, Pablo, siempre sensible al guiado divino, sintió la urgencia de compartir el mensaje del amor de Cristo. En un encuentro que parecía sobrenatural, ellos se encontraron en una plaza llena de gente. Los ciudadanos, curiosos y con corazones abiertos, llegaron a escuchar a quien, por decisión divina, Dios había levantado para traer su palabra de salvación. Escuchad, oh Filipenses,
comenzó Pablo, su voz resonando con la autoridad del Espíritu Santo. Hoy les traigo el mensaje de aquel que ha prometido vida en abundancia. El que ha sido crucificado por nuestros pecados y resucitado para nuestra salvación. En él hallamos la plenitud de la vida y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Las palabras de Pablo cayeron sobre el pueblo como rocío sobre campos secos. Al escuchar estas enseñanzas, los corazones de muchos se abrieron. Sin embargo, una oleada de oposición se levantó entre los líderes que se sentían amenazados por la creciente fe del pueblo. La joven esclava, cuya voz había anunciado la llegada de Pablo y Timoteo, fue testigo de la agitación y se sintió impulsada a interceder. «Déjenles que hablen», clamó ella, «pues no traen más que buenas nuevas». La indignación creció entre los líderes religiosos, llenando la atmósfera con una tensión palpable. «Estos hombres son perturbadores de la paz», gritaron, sus voces llenas de veneno, «destruyen nuestras tradiciones y llevan a la confusión al pueblo». Timoteo, viendo esto, sintió la presión de su propio llamado a amplificarse. Sabía que su tiempo de actuar había llegado, con el arrebato del Espíritu en sus palabras, se acercó a Pablo y le dijo, «Maestro, no estamos solos. Hemos sido enviados a traer esperanza a los quebrantados. La voluntad del Señor se ha de cumplir». Pablo, mirando a su joven amigo, vio resplandecer una fe ardiente y un deseo divino de ser testigo de lo sobrenatural en medio del caos. Justo en el instante en que la multitud comenzaba a agitarse, un rayo de luz sobrevino a esa desesperación. La atmósfera cambió y una convicción profunda penetró los corazones de la gente. Se levantó un hombre entre la multitud, dispuesto a testificar acerca de lo que había visto en el corazón de estos hombres. «Estos siervos de Dios han creado en nosotros una fe nueva, dejemos que el poder de nuestro Señor se manifieste». Las palabras resonaron como un eco en la plaza, interrumpiendo la oposición e infundiendo fe en la multitud. ¿Qué más podría Dios hacer a través de sus siervos? Los planes y propósitos del Altísimo estaban en movimiento, revelando un futuro lleno de posibilidades. Pablo y Timoteo, rodeados ahora de una multitud expectante, sintieron el poder de la providencia divina. El fervor por el Evangelio era un fuego consumador, y el enemigo ya no podría callar su voz. «La obra de Dios no se detiene», proclamó Pablo con autoridad. «Estamos aquí para ofrecer vida a cada uno de ustedes. En Jesucristo hay redención para todos». Así, mientras las luchas y persecuciones se intensificaban, el propósito de Dios brillaba aún más. Aquello que había comenzado en la oscuridad de una celda se transformaba en un avivamiento que nunca había sido visto en los confines de Filipos. Pero, en la distancia, un susurro de desafío acechaba, dejando bajo la superficie un misterio que se manifestaría en tiempos de prueba. ¿Cuál sería el siguiente paso en el gran plan de Dios y qué significado tendría para la vida de aquellos que habían sido tan profundamente impactados? Mientras la multitud crecía en fervor y expectativa, la atmósfera en Filipos se llenó de una tensión palpable. Pablo y Timoteo reconocieron que este momento de avivamiento no solo era el inicio de una nueva esperanza, sino también un campo de batalla espiritual. La fe de muchos comenzaba a florecer, pero las raíces del antagonismo se profundizaban entre los líderes religiosos, que temían perder su poder. El corazón de Pablo ardía no solo por el Evangelio, sino por los nuevos creyentes que necesitaban fortaleza y dirección. Timoteo, dijo suavemente, es en momentos como este donde el verdadero carácter de un líder se revela. Prepárate, porque las pruebas no tardarán en llegar. Timoteo asentía, sintiendo el peso de la responsabilidad. Era joven, pero el poder del Espíritu Santo lo capacitaba para lo que había de venir. La gente, que había sufrido por generaciones bajo el peso de la opresión, clamaba por un sentido de libertad, algo que solo Cristo podía ofrecer. Repentinamente, desde las sombras, el antiguo tormento del lugar se manifestaría en una confrontación sobrenatural. ¿Qué es lo que hacen estos hombres? Resonó una voz que cortó la tensión.
Era un líder religioso, su rostro enrojecido por la ira. ¿Acaso están tratando de arruinar nuestras tradiciones? La multitud se volvió inquieta, los murmullos se intensificaron. Pablo, sin titubear, se enfrentó al líder con una firmeza que solo el Espíritu podía dar. ¿Cómo pueden hablar de tradición cuando su corazón está lejos de la verdad?, clamó. Mi amigo y yo traemos a la vida el concepto de lo que jamás han podido ofrecer, evangelio, libertad de pecado, y la paz que solo Cristo trae en el perdón. Las palabras resonaron, llevando esperanza, pero la provocación no fue bien recibida. El líder se acercó, incitando a otros en su oposición. Si ustedes verdaderamente han sido enviados por el Dios Altísimo, ¿por qué no demuestra su poder ahora? La multitud se dividió entre quienes sentían fe y quienes dejaban espacio a la duda. Timoteo, impulsado por la certeza de su misión, dio un paso adelante. Nosotros no venimos en nuestra propia fuerza, sino en el nombre de Jesús, el Nazareno, declaró con convicción. Si Él puede calmar tempestades, también puede liberarlos de toda atadura y duda. Las palabras de Timoteo resonaron con un eco de autoridad que sorprendió incluso a quienes dudaban. En ese instante, se produjo un despliegue de actividad celestial, como un destello de luz en medio de la oscuridad. Un clamor se alzó entre la multitud, cada persona anhelando experimentar el milagro prometido. Pero en el aire, una sombra de descontento envolvía los corazones de los líderes religiosos, quienes comenzaron a conspirar para acabar con aquella exaltación. Pablo vio la inquietud en los ojos de Timoteo. Debemos estar preparados, mi joven amigo, le susurró. Una revelación está por venir. No se trata solo de lo físico, sino de una batalla en lo espiritual. Mientras las palabras de Pablo se deslizaban suaves, la multitud empezaba a gritar y clamar por sanidad y liberación, impulsados por la fe recién despertada. Entonces, de repente, un grito penetrante surgió de la multitud. ¡Ayuda! ¡Mira!, exclamó un hombre que caía al suelo. Timoteo, siguiendo su instinto, corrió hacia él, instintivamente buscando en oración la guía de Dios. Mientras Pablo se movía ágilmente hacia él, el aire pareció vibrar. En ese momento, el joven esclavo, quien había estado tocando la experiencia del tormento en su alma, se levantó y gritó. Lo he visto. Todo lo he visto. Estos hombres hablaron de un poder que jamás soñé, uno que puede rescatarnos de la oscuridad. La multitud miraba asombrada, mientras la revelación comenzaba a tomar forma. Pablo sintió un gozo recóndito. El Señor está aquí, y su gloria se manifiesta. Esto es solo un atisbo del gran plan que Él ha trazado. Pero, justo cuando la atmósfera se iluminaba con promesas de salvación, un retumbo de discordia se levantó nuevamente. Esto no puede continuar, gritó el líder religioso. Ah. Nosotros nos han entregado la misión de mantener el orden. Su rostro estaba lleno de furia, y detrás de él, un grupo de seguidores se preparaba para actuar. Con el corazón palpitante, Timoteo miró a Pablo, sintiendo que el tiempo de prueba estaba a punto de llegar. ¿Qué haremos ahora?, preguntó. Pero de repente, Pablo sonrió y respondió con la voz del Espíritu, es exactamente en estos momentos que el poder de Dios se hace evidente. La batalla apenas comienza, y glorioso será el resultado. Así, mientras la oposición se cernía sobre ellos, el propósito divino comenzaba a revelarse con claridad. ¿Cómo usaría Dios esta frustración para glorificar su nombre y llevar a su pueblo más cerca de Él? La respuesta estaba entrelazada en el avance del Evangelio, y un nuevo desafío estaba a la vista, prometiendo abrir nuevas puertas en el futuro. El misterio del plan de Dios brillaba en la penumbra, disponible solo para aquellos que fueran lo suficientemente valientes como para seguir adelante. Un murmuro de agitación se alzó en Filipos, mientras el líder religioso, incapaz de contener su furia, avanzaba con su séquito. Los corazones de los creyentes temblaban entre la fe renovada y la amenaza inminente. La luz del día se tornaba oscura,
como si el cielo mismo presenciara la contienda que se avecinaba. Pablo tomó a Timoteo del hombro, una luz de determinación brillando en sus ojos. Los tiempos de prueba son oportunidades para que el poder de Dios se revele. Debemos confiar en su providencia. Mientras hablaba, el Espíritu Santo susurraba en su interior, instándole a actuar con audacia y verdad. «Estos hombres traen confusión», gritó el líder. Las murmuraciones crecieron a su alrededor, como un fuego avivado por el viento. ¿No ven que sus palabras son una amenaza para la fe y la ley que hemos guardado? La multitud comenzó a dividirse, algunos aferrándose al mensaje de Pablo y Timoteo, mientras otros sucumbían al miedo. El joven esclavo, cuyo alma había sido tocada por la luz del Evangelio, dio un paso al frente. «No hablen de confusión, hablen de la libertad que nos han traído. He sentido la atadura del pecado, ahora siento la esperanza. Estos hombres simplemente son mensajeros del Dios vivo». Su voz resonó con una claridad inesperada, y en ese momento, una calma sobrenatural llenó el ambiente. Pablo aprovechó la oportunidad. La libertad que el cielo ofrece no se mide por las tradiciones de los hombres. Viene de Cristo, quien dice en Juan 8:36, «Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres». Ven, pueblo, recibe esta verdad. No temáis a quienes pueden guiarlas en el temor, sino a aquel que ofrece el camino eterno. Inmediatamente, la multitud comenzaba a sentir la intensa presencia de Dios. Sin embargo, la ira del líder religioso brotó como un volcán sobre su cabeza. «Los arrestaré en el acto. Este es un escándalo que no permitiré». Los seguidores empezaron a avanzar en dirección a Pablo y Timoteo. El aire se espesó con una mezcla de clamor y desafío, pero Timoteo, fortalecido por el Espíritu, se adelantó. «Hermano, la guerra no es contra carne y sangre, sino contra las potestades y huestes espirituales de la maldad», proclamó, citando las palabras de Efesios 6:12. Los alrededores se estremecieron por esta declaración, reavivando a los creyentes en la multitud. Pablo miró a Timoteo con orgullo. «Sí, el joven discípulo ha hablado con valentía, y quien esté con Dios no temerá advertencias ni prisiones. Él nos llama a enfrentarnos a lo oscuro con luz. Su propósito se revelará en medio de las tinieblas». El líder religioso, viendo el fervor en los corazones de muchos, sintió una oleada de desasosiego. «Los arrestaré a todos y los llevaré ante los magistrados», vociferó tratando de mantener el control. Pero las palabras de Pablo resonaban en los corazones como un eco de verdad libertadora. La multitud comenzó a alzar sus voces, clamando por la salvación. «En el nombre de Jesús, libéranos. En el nombre de Jesús, sálvanos». Ella paulatinamente se unió en un coro musical de fe vibrante. El cielo parecía abrirse, y algo sobrenatural comenzó a ocurrir. Una paz indescriptible y palpable llenaba la atmósfera. De repente, mientras las voces se levantaban en un fresco clamor, una luz brillante, más brillante que el sol, descendió sobre ellos. La multitud se quedó boquiabierta mientras un ángel se manifestaba en medio de ellos. ¿Qué es lo que hacen, amados? El Creador ha escuchado su súplica. La voz del ángel resonó, proyectándose como un trueno entre ellos. Prepárense, porque lo que el enemigo ha planeado les servirá para glorificar a Dios. Y no solo esto, el nombre de Cristo será exaltado, aun a costa de las razas de la tierra. Habrá más revelaciones y desafíos en el camino. Las palabras parecían ecos de una profecía antigua. Mantengan la fe, la batalla se librará, pero el final es de la victoria. Pablo y Timoteo intercambiaron miradas atónitas, ya que era evidente que el plan divino de Dios se desplegaría de formas que jamás podrían haber imaginado. En ese instante, se sentía que el verdadero viaje apenas comenzaba, lleno de desafíos pero también de promesas. ¿Estaban preparados para lo que venía? La mirada de ambos se elevó hacia los cielos, donde una defensa celestial les aguardaba.
El misterio de la voluntad de Dios se revelará, murmuró Pablo, y en ello se hallaba la esperanza de generaciones por venir. Mientras el fervor y el temor de la multitud se intensificaban, la revelación del plan divino empezaba a tomar forma. La manifestación del ángel había infundido en los corazones de los creyentes un renovado valor que traspasaba la desesperación. La atmósfera se llenó de un fervor ardiente, y los ecos de la oración se volvieron cántico. Pablo y Timoteo, animados por el ambiente espiritual, avanzaron hacia la multitud con confianza. Hermanos y hermanas, comenzó Pablo, su voz resonando como un trueno sutil, nos encontramos aquí no por nuestra propia fuerza, sino por la gracia del Dios viviente. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. La luz ha llegado a Filipos, y a través de la oposición, veremos pregonadas las grandezas de su gloria. Las palabras de Pablo actuaban como un bálsamo que calmaba las ansias de los corazones inquietos. Timoteo, con un fuego renovado en su interior, se levantó junto a su mentor. Amén. Hoy hemos visto la mano de Dios en acción. Él libera, restaura, y trae vida donde antes había muerte. Crean en el poder de Cristo, y todo lo que les pesa será aligerado. La multitud, cautivada por el fervor y la autoridad de los hombres de Dios, comenzó a unirse en un clamor entusiasta. Sus voces se alzaron, proclamando la grandeza de quien los había liberado de las ataduras, todos unidos en un propósito, adorar al Creador que había escuchado su clamor. Sin embargo, el líder religioso, viendo que había perdido la atención de la multitud, se volvió hacia su séquito, furioso y lleno de resentimiento. No lo permitiré. Debemos poner fin a esta locura, insistió, pero en su interior, sentía como su poder se desvanecía como la niebla al amanecer. El ángel, aún presente, levantó su voz onceada de autoridad. El Creador de los cielos ha enviado a sus mensajeros a proclamar un evangelio de paz. No temáis, porque su propósito se cumplirá, y cada desafío será transformado en testimonio. Los corazones de los presentes fueron encendidos por este mensaje. Los que una vez habían dudado de la verdad comenzaron a abrirse. La fe que estaba surgiendo era tan poderosa que incluso algunos de los permanentes opositores se sintieron conmovidos. Entre ellos, el joven esclavo que había sido liberado dio un paso adelante. Sus palabras son verdad. Lo he vivido. La salvación es real, y sé que el poder de Dios está aquí. Yo, con los demás, elijo seguir este camino de luz. La multitud resonó en un grito de gloria, que atravesó cada esquina de Filipos. Desbordados por este acto de fe, aquellos que antes temían a la autoridad ahora desafiaban su control, preguntándose quién podría cerrarles el espíritu de la libertad que Cristo había traído. Escuchad, hermanos, exhortó Pablo, el fervor atronando en su voz. La verdadera libertad no depende de hombres ni de leyes, sino de Cristo. Es Él quien da vida en plenitud. El tiempo de la sanidad y la liberación ha llegado. Venid y convertíos, y que vuestras vidas sean testigos de su gloria. Mientras muchos levantaban sus manos al cielo, la ferviente intercesión y alabanzas comenzaron a fluir como un río. Un hombre de la multitud, tocado por la compasión y el poder del Señor, se volvió hacia los líderes y dijo, el temor que nos ha mantenido atados se disipa ante la luz de la verdad. Si nosotros hemos sido liberados, ¿qué impide que también ustedes lo sean? El líder religioso, acorralado por la verdad misma, sintió la presión de la multitud. La unión del pueblo en adoración era inquebrantable. En un último intento por recuperar el control, él gritó, silencio. No permitan que se reúnan más, o enfrentarán las consecuencias de la ley. Pero ya era demasiado tarde. Las palabras del hombre resonaban como un eco que se expandía entre las calles. Enseguida, más y más personas comenzaron a acercarse a Pablo y Timoteo, el deseo de escuchar, de aprender, de experimentar el amor de Cristo inundando el ambiente. Pablo miró a Timoteo y vio en su rostro la llama del Espíritu. La cosecha es abundante, dijo, pero los obreros son pocos.
Esto era solo el comienzo del avivamiento, y los hombres de polémica eran incapaces de detener la obra del Altísimo. La verdad comenzaba a manifestarse, el mensaje se diseminaba con cada voz que se unía a su clamor. La salvación y la paz fundidas en un solo espíritu alcanzaban a las almas que anhelaban ser restauradas, y las ataduras de la desesperanza se desvanecían. Un fuerte rugido de alabanza surgió entre ellos, mientras Pablo y Timoteo, fortalecidos por el Espíritu, proclamaban las verdades eternas del Evangelio. Hoy, en el nombre de Jesús, declaremos con libertad: el reino de Dios ha venido a nosotros. Los afligidos hallan sanidad, y aquellos que han estado cautivos son liberados. Finalmente, a través de la oposición y el caos, la comunidad de Filipos comenzó a unificarse en un cuerpo espiritual que vibraba con fe y poder. La luz que una vez se había oscurecido por el miedo y la lucha ahora brillaba con más intensidad. Así, la jornada de Pablo y Timoteo en Filipos fue una manifestación de la soberanía de Dios, que utilizó la oscuridad para mostrar que la luz siempre primaría. La gente, una vez dividida, ahora estaba unida en la fe. Con corazones agradecidos y brazos abiertos, el pueblo rompió en alabanzas que resonaron en el cielo. Mientras Pablo y Timoteo tomaban una respira profunda, sintieron que esta era la culminación de su viaje en Filipos. Sin embargo, dentro de ellos, sabían que el verdadero viaje apenas comenzaba. Dios ha hecho grandes cosas con nosotros, dijo Pablo, y un aspecto de asombro se dibujó en sus rostros. Los corazones de los hombres y mujeres, una vez quebrantados, ahora latían como uno solo, y los ecos de su libertad podrían escucharse por toda la ciudad. Este capítulo se cerró en la historia de Filipos, pero la obra de Dios continuaría extendiéndose sin fronteras. No obstante, hay más que viene, pensó Timoteo, sabiendo que Dios tenía grandes planes para el futuro que se tenía que perseguir. Así, sellamos la historia de su viaje con una sola conexión. La fe tiene un poder transformador que puede cambiar el curso de una ciudad entera. La misión de Pablo y Timoteo apenas estaba en su inicio. Más reinos serían alcanzados, más corazones serían tocados y el mensaje del Evangelio se expandiría, tal como el mismo Dios lo había diseñado desde el principio de los tiempos. Mientras los cielos se abrían con promesas renovadas de lo que vendría, cada uno de ellos se mantuvo en firme en su propósito. Así que, hermanos, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. 1 Corintios 15:58. El eco de esa fe viva aún resuena en el mundo, y a través de los tiempos, el camino de la esperanza seguiría, llevando consigo la luz inextinguible de Cristo. Siempre recordemos, que aquel que inicia la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Amén. Ahora, necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y asegúrate de comentar tus reacciones y reflexiones sobre este final. Compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir, tu apoyo es crucial.